En algún momento, todo aquel que estudia la Biblia ha encontrado algunos pasajes en las Escrituras que son difíciles de entender. Esta dificultad no debería sorprendernos. Cualquiera que enfrente otra cultura y cosmovisión sabe que inevitablemente habrá aspectos de ella que no entenderá de inmediato, porque le son extraños. Lo mismo se aplica a la cosmovisión bíblica. Si entendiéramos todo en las Escrituras, no habría necesidad de adquirir nuevas ideas y habría menos incentivos para crecer en conocimiento espiritual. La forma en que abordamos pasajes difíciles no solo revela mucho acerca de nuestra actitud hacia la Escritura, también muestra cuán serios somos en nuestra búsqueda de respuestas. La cantidad de tiempo y energía mental que invertimos para abordar las dificultades, tratando de encontrar soluciones que sean fieles a la Escritura, revela cuán importante es la Escritura para nosotros y cuán importante es encontrar respuestas para nosotros. Los pasajes difíciles no solo nos desafían, sino también brindan una oportunidad única de profundizar e investigar las Escrituras más a fondo para poder entender aún más cabalmente a los autores bíblicos y el mensaje de Dios. No necesitamos tener miedo de encontrar aspectos de las Escrituras que no entendamos. De hecho, podemos estar agradecidos incluso por los pasajes desafiantes y difíciles de la Biblia, porque nos brindan la oportunidad de crecer en nuestra comprensión. Hay algunas actitudes importantes que determinarán si esas dificultades se convertirán en una bendición o una maldición para nosotros. ¿Cómo enfrentar el desafío de pasajes difíciles en la Escritura? Al analizar las cartas del apóstol Pablo, Pedro escribió que en ellas había cosas difíciles de entender. Texto central de este estudio, 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. En este estudio le daremos una mirada no tanto a los textos difíciles propiamente dichos, sino a las posibles razones de estos desafíos y de qué manera podemos resolverlos. En definitiva, algunas de estas declaraciones desafiantes quizá nunca se resuelvan de este lado del cielo. Al mismo tiempo, la gran mayoría de los pasajes bíblicos no presentan ninguna dificultad y no debemos permitir que el escaso número de pasajes difíciles debilite nuestra confianza en la confiabilidad y la autoridad de la palabra de Dios en su conjunto. Bienvenidos. Razones posibles para contradicciones aparentes. Segunda de Timoteo 2, 10 al 15. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Surgen aquí una serie de preguntas que deben de tener una respuesta. Primero, ¿hay textos difíciles en la Biblia? Por supuesto que sí, pero esos textos difíciles tienen también explicaciones. Posiblemente no todo lo podemos explicar. Hemos analizado que no todo está tan claro como para decir que todo lo entendemos. Habrá cosas en la palabra, en la Biblia, que solo Cristo no las podrá explicar. Segundo, ¿deberíamos perturbarnos al no encontrar la respuesta inmediatamente a nuestra inquietud? Por supuesto que no. En el proceso, la idea es que vamos en crecimiento. Todo tiene su tiempo.
Posiblemente necesites de alguien que te ha de ayudar. Posiblemente necesites también investigar. Muchas veces, al no encontrar la respuesta, los escudriñadores de la Biblia se desaniman y la dejan a un lado. Grave error, porque la perseverancia dará los resultados que cada uno de nosotros queremos. Dios tiene cosas grandes que revelarnos. Recuerden Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esas cosas están en la palabra de Dios. Tercero, nadie lo sabe todo. Muchas veces pretendemos que el pastor, que el anciano, que el hermano que estudia tiene que saberlo. No todo es menester que lo sepa la persona, aún el pastor. Él ha estudiado, él ha hecho su año de teología, pero hay cosas que él todavía puede decirnos, no lo sé, voy a investigar. 4. Esto nos desafía. ¿Nos desafía la investigación? Claro que sí. Si todo estuviese explicado, desmenuzado, como dicen, molido, pues todo sería muy fácil. Saben que la dificultad trae eso, trae emoción. La investigación nos abre espacios. El Señor quiere revelarnos las cosas, pero también quiere que nosotros seamos perseverantes en buscar esas joyas preciosas que están en su palabra. Él está dispuesto a revelárnoslas, pero también espera de nosotros que seamos acuciosos en la búsqueda. 5. Por una duda o crítica, no deje a un lado la palabra de Dios. Recuerde, muchos critican no lo que ellos no entienden, sino lo que ellos oyen, porque a veces las cosas negativas van de persona a persona. Al escucharlo decir, muchos repiten eso, pero no porque lo hayan investigado. Me explico, muchos de los críticos ni siquiera han leído la Biblia. Algunas discrepancias en las Escrituras podrían deberse a errores menores de copistas o traductores. Elena G. White declaró: algunos nos miran serios y dicen, ¿no creen que pudo haber habido algún error de copista o traductor? Todo es probable, y los que son tan estrechos para vacilar y tropezar en esa posibilidad o probabilidad también serían listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su mente débil no puede discernir los propósitos de Dios. Si tropezarían con la misma facilidad en los claros hechos que acepta la mente común que discierne lo divino, y para la cual las declaraciones de Dios son claras y bellas, llenas de meollo y grosura, todos los errores no ocasionarían dificultad a un alma ni harían que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. En otras palabras, si alguien abre la Escritura con duda o con deseo de encontrar lo que él quiere, lo va a encontrar. Hallará dudas y, como dice el texto, también elaborará sus propias cosas. Uno de los desafíos que tenemos es afrontar las dificultades. Para afrontar las dificultades necesitamos dos cosas: honestidad y cuidado. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 17, dice que Dios mira el corazón, escudriña los corazones. Proverbios 2:7, sabiduría. Él provee sabiduría a los rectos y escudo a los que caminan rectamente. Primera Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Es honestidad decir no lo sé. Muchas veces somos afrontados con preguntas. Quizás alguna pregunta no la entendemos, no tenemos una respuesta a la mano. Es honesto decir no lo sé. No evadir
o tal vez dar una respuesta superficial. ¿Por qué? Porque Dios se complace en la honestidad y en la integridad. Recuerden ustedes, los honestos afrontarán las dificultades de la Biblia de tal manera que tendrán cuidado de no presentar información fuera de contexto, distorsionar la verdad con lenguaje cargado o engañar a otros mediante la manipulación de pruebas. Pasa eso constantemente. Encontrarán algunos que dan manipulación a la palabra de Dios. Mejor decir que simplemente no sabes cómo responder la pregunta o cómo explicar el texto con precisión, que procurar que éste diga lo que tú quieres que diga cuando quizás realmente no sea así. Las personas cuidadosas fervientemente desean conocer la verdad de la palabra de Dios y por lo tanto se cercioran constantemente de no apresurarse a llegar a conclusiones basadas en un conocimiento limitado o en una evidencia endeble. Los cuidadosos deciden no pasar por alto ningún aspecto ni detalle que pueda ser importante. No se apresuran en su pensamiento, son minuciosas, diligentes en el estudio de la palabra de Dios y en toda la información relacionada. Afrontar las dificultades con humildad. Santiago 4, 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Lo aleccionador del texto es que a la palabra de Dios debemos ir con humildad. Crónicas, segundo libro, 7:14, dice, si se humillare mi pueblo. Si alguien va a la Escritura para encontrar o buscar allí cómo sostener sus ideas, seguramente que está en el lugar equivocado. Humildad es uno de los requisitos fundamentales para acercarnos a Dios por medio de su palabra. Darnos cuenta de que necesitamos de algo externo para la comprensión de lo sagrado es importantísimo, porque quienes valoran esto, quienes valoran posiblemente la ayuda externa, son los que encontrarán respuestas. Ahora, para el hombre sincero, para la mujer sincera, para el escudriñador sincero, hay doble porción de sabiduría del cielo. ¿Qué se produce en el espíritu dócil? Escuche. Son capaces de expandir su conocimiento y su comprensión de la palabra de Dios de una manera que el intelectual arrogante y el orgulloso no pueden. Todos los que acudan a la palabra de Dios en busca de orientación, con mente humilde e inquieta, decididos a conocer los términos de la salvación, comprenderán lo que dice la Escritura. Pero los que aportan a la investigación de la palabra un espíritu que ésta no aprueba, extraerán del estudio un espíritu que Dios no ha impartido. El Señor no le hablará a una mente desinteresada, no desperdiciará su instrucción en alguien que es irreverente o que se corrompe por voluntad propia. Pero el tentador educa a todas las mentes que se sometan a sus sugerencias y están dispuestas a hacer que la santa ley de Dios no tenga ningún efecto. Necesitamos humillarnos de corazón y con sensibilidad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. Muchas veces nos hemos sentido turbados por preguntas, ejemplo, concernientes al sábado. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros, como adventistas del séptimo día, estar seguros de que estamos en la verdad? Y que la gran mayoría no lo está. ¿Por qué? Porque un grupo pequeño de creyentes cristianos
acepta el sábado como día de reposo y la gran mayoría lo rechaza. ¿Están ellos equivocados? ¿Y los adventistas en la verdad? ¿Cómo armonizar esto? ¿Cómo comprender que el hecho de que la mayoría crea otra cosa no quiere decir que la mayoría tiene la razón? Determinación y práctica. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Conseguir algo siempre requiere tenacidad. Lo que logramos con demasiada facilidad, a menudo lo consideramos con demasiada ligereza. Las dificultades en la Biblia nos dan la oportunidad de poner a trabajar nuestro cerebro, y la determinación y la persistencia con la que buscamos una solución revelan cuán importante es el tema para nosotros. Siempre que dediquemos tiempo a estudiar la Biblia para tratar de descubrir más sobre su significado y su mensaje, es un tiempo bien invertido. Tal vez la experiencia de buscar diligentemente una respuesta en las Escrituras, incluso durante mucho tiempo, serán de mayor bendición que la solución al problema si finalmente lo hallamos. Al fin y al cabo, cuando encontramos la solución a un problema acuciante, esto es muy valioso para nosotros. Un punto importante es que si hay cosas que no tienen una respuesta rápida, eso no quiere decir que el asunto no tenga cómo resolverse. Toda dificultad puede resolverse. Ahora, si el problema no se puede resolver, entonces algunos comienzan a cuestionar. Recuerden ustedes, para el sincero es asunto sencillo comprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un espíritu de amor está llegando a él. Pero para el que está buscando solo contradecir, para el que está buscando solo satisfacer sus inquietudes, nunca encontrará satisfacción. Por más respuestas claras que tú le des, él siempre va a encontrar una salida negativa. Cuando algunas dificultades desafíen incluso tus mayores esfuerzos para resolverlas, déjalas a un lado por un tiempo y mientras tanto practica lo que Dios te ha mostrado claramente. Algunas ideas espirituales se obtienen solo después de haber estado dispuestos a seguir lo que Dios ya nos ha dicho que hagamos. Por lo tanto, sé persistente y paciente en tu estudio de la Biblia. A fin de cuentas, la paciencia es una virtud que los creyentes del tiempo del fin van a tener. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Practiquemos lo que ya sabemos y aquellas cosas que estamos queriendo investigar, pero se nos hacen difíciles, Dios nos las revelará. Hay una manera de afrontar las dificultades espiritualmente. ¿Cómo lo haríamos? Con oración. La mejor solución para las dificultades bíblicas se encuentra en la misma palabra de Dios. Para ello les comparto un texto. Isaías 28, 9 y 10. El 10 dice, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea tras línea. En otras palabras, la escritura misma se explica. Un texto explica a otro texto. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué importante. Para ellos no era suficiente lo que Pablo les decía. Ellos se iban a la casa A estudiar. a investigar para ver si lo que les habían dicho era así. Este es un dicho muy popular en Colombia. No tragaban entero, hermano querido. Todo lo que se dice debe tener en nosotros repercusión. Usted no puede creer de una vez lo que el predicador está diciendo. Puede estar entrando en terrenos que no deben. Muchas veces escuchamos cosas extrañas de predicadores a los que les tenemos confianza. Sé desconfiado, mi hermano. Investiga por ti mismo.
En la Biblia hay muchos misterios que a los seres humanos finitos se nos hace difícil comprender y que son demasiado profundos para poder explicarlos completamente. Por eso necesitamos una mente humilde y deberíamos estar dispuestos a aprender de las Escrituras con oración. La fidelidad a las Escrituras permite que el texto bíblico, a pesar de que su significado vaya en contra de nuestro razonamiento, diga lo que realmente dice. La fidelidad a las Escrituras respetará el texto, no lo alterará. Gracias, hermanos queridos, por acompañarnos hasta este punto. Resumiendo, uno de nuestros mayores desafíos es aceptar con honestidad y cuidado los asuntos difíciles de la palabra de Dios. La humildad y la oración son fundamentales en nuestra comprensión del texto sagrado. Que Dios los bendiga es nuestro deseo. Amén.